Hola, bienvenidos a mi canal Magia de Amarilla. Mi nombre es Tatiana y hoy les tengo un tema súper interesante. Vamos a hablar de la vida después de la muerte. Este tema es bastante controversial y yo sé que hablar de esto nos va a generar también ciertas confrontaciones internas, puesto que tal vez muchos de ustedes han sido criados, como lo he sido yo, en religiones, en creencias y estructuras muy distintas en las que nos han enseñado pues que hay que temerle a la muerte y que la vida después de la muerte pues nos espera o un cielo o un infierno, o nos espera un castigo o una recompensa. Pero hoy, más que hablarte de toda esta cátedra religiosa, yo lo que quiero es con este video que tú puedas desprenderte un poco de los miedos que nos han sido impuestos. Y también te quiero invitar a que vayas a un link que te voy a dejar acá en la parte de abajo en la descripción, donde hay un video de TikTok donde yo hago una serie sobre la real historia del infierno, de dónde viene y pues cómo en realidad se construye toda esta idea de que el infierno sí existe y es un lugar de castigo y fuego eterno para los seres humanos. Yo sé que todos, y más que todos, hemos pasado como por un despertar de conciencia, hemos dicho, pero si Dios nos ama tanto, ¿por qué estaría dispuesto a enviarnos a un lugar de castigo eterno? ¿Dónde queda el perdón? ¿Dónde queda la compasión? ¿Dónde queda la idea de que Dios es misericordioso, ¿no? Y el hecho de que nosotros nos hagamos esta pregunta no es, como muchos dicen, una manera de retar a Dios, no tiene nada que ver con esto, ni tampoco es una blasfemia, es simplemente nuestro yo superior, nuestro espíritu tratando de cuestionarse cosas que son elementales. Desde que entendamos que esa postura de Dios no es lo que realmente es Dios, aquí empezamos bien. Eso es lo que yo quiero que tú logres con este video, que te des cuenta que eso que te han enseñado, que es la divinidad, que es el ser supremo, no es lo que te han dicho. El ser supremo es un ser que vibra en constante amor, misericordia, y que no está decidiendo quién es bueno o quién es malo, porque toda esta experiencia humana Él nos la ha regalado y nosotros la hemos escogido para poder experimentar la luz y el amor a través del dolor, precisamente. Pues porque si no conocemos la oscuridad, no podemos conocer la luz. Nosotros, cuando estamos en este plano, que es el plano pues tridimensional, nos cuesta muchísimo entender que el sufrimiento haga parte de un propósito mayor, porque todo el tiempo estamos cuestionando por qué me pasa esto, por qué a mí, será que yo hice algo malo, será que estoy pagando un karma, etcétera, y no nos damos cuenta que en realidad todas estas situaciones nos están trayendo un aprendizaje mayor y nos están acercando cada vez más a la purificación, y es algo que cuesta mucho entender. No es posible entender hasta que uno realmente se conoce a sí mismo. Cuando uno se conoce a sí mismo, se da cuenta que dentro de toda esa maraña de cosas que nos han sucedido hay un montón de luz. Y ese es como el verdadero hallazgo, el verdadero tesoro. Ya teniendo todo eso muy claro y entendiendo que la historia del infierno es en realidad algo que nos han querido plasmar para sembrarnos mucho miedo, lo que existe después de la muerte, sí podríamos llamarlo un montón de planos y de dimensiones en los que puede que sí experimentemos cosas muy difíciles, puede que ya las hayamos experimentado en vidas anteriores, en las que tal vez no hemos trascendido de inmediato, sino que hemos tenido que pasar por lo que los judíos llaman el Seol, un lugar no de castigo, sino de confusión, un lugar de oscuridad en el que no comprendemos muy bien qué es lo que está pasando y pues creemos que ese es el infierno. Al pasar por ese plano, estamos creyendo que estamos siendo castigados por Dios o algo así. No tiene nada que ver con esto. Nosotros pasamos al lugar en el que nuestra frecuencia vibratoria está lista para estar. Si nuestra frecuencia vibratoria es baja, tenemos que pasar por lugares bajos, de bajo astral. Si nuestra frecuencia vibratoria es alta, podemos trascender al amor, si es que así lo queremos, o tal vez regresar a la tierra para terminar de resolver asuntos o de sanar cosas que tenemos que hacer. Realmente el propósito de todos los seres humanos, desde que comenzamos nuestro viaje de esta experiencia humana, lo que sí podemos asegurar, porque hay muchas experiencias, hay muchos documentos, hay muchas cosas que puedes buscar y que puedes aprender, y que más importante aún, el mundo no quiere que tú sepas, porque al mundo y al sistema no le conviene que tú pierdas el miedo a la muerte, porque si tú pierdes el miedo a la muerte ya no vas a ser dominado por este mundo material, porque en el momento en el que tú dices
es que ya me di cuenta que todo esto que estoy acumulando materialmente, estas preocupaciones, este estrés, esta carrera incansable por tener miles de cosas, no tiene sentido, porque finalmente pues mi cuerpo va a perecer y lo que realmente importa es mi cuerpo espiritual. Entonces dejas de vivir como esclavo del sistema, y eso al sistema pues obviamente no le conviene. Como no les convienen que tú sepas estas cosas, pues te van a mantener siempre del lado del miedo a través de sistemas de creencias, sectas y religiones. Por eso es tan importante que al despertar nuestra conciencia aprendamos qué sigue, y eso es de lo que yo te voy a hablar. Lo primero que te voy a contar es que nosotros tenemos varios cuerpos. Tenemos el cuerpo físico o doble etérico, tenemos el cuerpo astral, tenemos el cuerpo mental inferior, tenemos el cuerpo mental superior, tenemos el cuerpo causal y tenemos el cuerpo espiritual. La esencia unificada de todos estos cuerpos compone el 7. El número 7 es un número perfecto. En todas las investigaciones y encuentros, hallazgos que se han hecho de la vida después de la muerte, lo más curioso es que todos estos profesionales, que por cierto muchos de ellos han llegado a estas conclusiones buscando otro tipo de cosas. Pongo el ejemplo del psiquiatra Brian Weiss. Brian Weiss estaba haciendo una terapia de regresión. Él acostumbraba a hacer terapias de regresión e hipnosis para poder llevar a sus pacientes a los momentos donde se desencadenó como el trauma, por ejemplo si hubo un abuso sexual en su infancia o cosas así. Esto está comprobado por la ciencia que se puede hacer y se puede llegar a mucha sanidad si la persona puede desbloquear el recuerdo donde ocurrió el trauma. Lo que sucedió fue que Brian Weiss, al devolverse al hacer una de estas regresiones, pues su paciente Catherine, en su historia de muchas vidas, muchos maestros, pues llega a una vida anterior, y esto sorprendió mucho al psiquiatra porque él no creía en nada de esto, pero al hacer tantas sesiones con Catherine y darse cuenta de que esto era algo que él ya no podía negar y que le estaba haciendo dudar incluso de su propia ciencia, pues él llegó a la conclusión de que la reencarnación sí existe. Él recibió la información de que tenemos 7 planos que tenemos que atravesar. No solo él, también acá te voy a dejar una fuente muy buena que es Una puerta hacia la luz. Es un libro de Carmen de Saiba y Jocelyn Arellano. Carmen de Saiba es una medium que no ha elegido ser medium, pero pues tiene este don, y también se le dio la información de que hay 7 planos, y no son las únicas personas, hay muchísimos más que en diferentes lugares del mundo han afirmado recibir la misma información. Hay 7 planos que tenemos que atravesar como seres humanos para poder trascender o llegar al 7º plano, que es donde nos fusionamos totalmente con Dios, con la esencia, con la fuente llena de amor. Muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo sabemos que Dios es amor? Hay algo dentro de ti, y esto es esencial, básico en todos los seres humanos, que nos lleva a actuar con compasión o con odio. Cuando el ser humano se basa en el odio o cuando se basa en la venganza, está actuando desde su plano físico. Porque si ustedes lo piensan muy bien, un ser humano que mata, que roba o que actúa desde el odio o la venganza, está actuando desde sus deseos materiales. Mientras que el ser humano que actúa desde sus deseos espirituales, desde un deseo de amar incondicionalmente, está actuando en sintonía perfecta con el gran yo soy o con la divinidad. Entonces, en estos planos que nosotros tenemos que atravesar, nos encontramos con el primer plano, que es la vida terrestre. Vivir tal vez el sufrimiento y tal vez a partir de eso llegar al amor. Entonces, todas estas experiencias nos hacen pasar luego a las siguientes dimensiones. ¿Cuál es la situación? A veces los seres humanos, al pasar por este plano material, nos quedamos muy arraigados, y al fallecer nos cuesta muchísimo trascender porque no sabemos desprendernos de esos cuerpos físicos, de esos cuerpos inferiores que componen nuestro cuerpo en total. Yo les hablaba de los 7 cuerpos porque esto es importante. Los primeros cuerpos, que son los inferiores, el físico y el mental, son los cuerpos que más nos bloquean, porque aquí es donde están todas nuestras pasiones, limitaciones, venganza, odio, rencor, recuerdos, etc. Luego tenemos el cuerpo emocional o astral, es donde se guardan nuestros deseos, nuestros anhelos más íntimos, y que estos deseos incluso van pasando de vida a vida. Por eso no nos sorprende que cuando llegamos a una vida, pues nos encontramos con que nos gustan cosas con las que nunca hemos tenido ningún tipo de contacto. El cuerpo emocional o astral también está unido al cuerpo superior o el cuerpo espiritual, donde yo
encuentro mi yo superior, ese que se conecta con la divinidad y el cual trasciende hasta el gran yo soy. Pero para yo poder trascender a ese gran yo soy, primero tengo que ayudar a mi cuerpo emocional, astral y mental a elevar su frecuencia, a acelerar su vibración de tal forma que yo pueda llegar a ese plano. ¿Cómo acelero esa vibración? Al observar mis pensamientos, al meditar, al no dejarme perturbar y afectar por lo que ocurre en este mundo material, entendiendo que todo lo que ocurre es algo pasajero. Entonces, en esos planos que yo les contaba, quiero que visualicen esto. Prácticamente, si pueden cerrar los ojos conmigo, sería maravilloso, y visualizar un plano oscuro donde está, podríamos decir, el espacio vacío, el universo. Ahí está una chispa gigante, una fuente de energía inacabable, divina, de la que todos salimos, y de él se desprenden muchas chispitas. Entre esas chispitas estás tú. Eso somos para Dios. No nos ve como bueno, malo, homosexual, religioso, tú. No, o sea, no. Para Dios solamente somos un montón de luz que está atravesando una experiencia en la que está conociéndose a sí mismo para poder elevarse y nutrir con toda esa experiencia el gran yo soy al volverse a unir con él. Cuando el cuerpo etérico y físico se desintegran, nosotros podemos pasar al astral. ¿Y cuándo sucede esto? Pues cuando atravesamos la muerte y pasamos pues los 7 planos. Obviamente que cuando nosotros morimos no vamos a atravesar los 7 planos, sino que vamos pasando al segundo plano, al tercer plano, y al llegar al astral, que es la tercera, todavía es la tercera dimensión. Por eso las personas se pueden desdoblar al astral estando pues en el cuerpo físico, porque realmente nosotros estamos en la tercera dimensión, solamente que no podemos percibir ese plano. No es posible con nuestra mente y con nuestro cuerpo pues físico percibir el plano astral. Pero al trascender, al abandonar el cuerpo material, entonces pasamos al plano astral, donde hay 3 semiplanos. En esos semiplanos encontramos el bajo astral, el intermedio astral o el medio astral y el alto astral. ¿Qué hay en el bajo astral? Pues en el bajo astral están los seres desencarnados, las personas o seres humanos que no pudieron comprender el proceso de la muerte o que al morir se niegan a morir. Entonces, por ejemplo, si un ser querido o una persona muere y está como yo no me quiero morir, es que dejé mi casa, dejé mi familia, dejé mi mamá, yo dejé mis riquezas, dejé mi colección de libros, yo no puedo dejar eso solo. O sea, esa persona está solamente pensando en este cuadro material y no se está dando cuenta de la expansión lumínica que hay a su alrededor. Entonces esa persona se tiene que quedar en el bajo astral hasta que comprenda que hay luz, que hay algo más allá, que el mundo físico no lo era todo. ¿Qué pasa? Hay personas que ni siquiera creen en Dios, ni siquiera creen en que hay algo más, no creen que, o sea, creen que el cuerpo muere y ya se acabó. Entonces esas personas también se quedan en ese bajo astral hasta que puedan comprender la trascendencia. ¿Y en qué momento la comprenden? Pues nosotros acá en la Tierra podemos ayudarles a ellos en su proceso, ahorita les voy a explicar cómo, o también esos seres pueden pues, darse cuenta, ¿cierto? Porque siguen teniendo su mente, darse cuenta de que pues efectivamente no se murieron, que la vida sigue después de la muerte y que tienen que orar o pedirle a Dios o pedir ayuda. Y en ese momento se les abre un portal de luz. Cuando se abre el portal de luz pueden pasar al medio astral, donde hay un proceso de purificación y de entendimiento, y aquí es donde muchas almas deciden pues regresar a la tierra o pasar al alto astral. Por eso es que es tan importante que nosotros en este plano terrenal aprendamos a buscar por ejemplo, lecturas de registros akáshicos, regresiones, con profesionales, con personas que nos puedan guiar en este proceso y recordar nuestras vidas anteriores, porque esto nos expande la conciencia para poder darnos cuenta qué es lo que venimos a sanar, por qué venimos a sanar eso y por qué no podemos seguir estancados en mismos patrones que a lo mejor arrastramos de muchas vidas. Al pasar nuevamente a la tierra, bueno, se hace el proceso de purificación y puede que el alma se purifique tanto que pueda morir nuevamente y llegar al alto astral. El alto astral es distinto porque en el alto astral es donde yo puedo decidir si pues tengo que volver a encarnar o quiero volver a encarnar, es una decisión, o paso a la 4ª dimensión, solo estando en el alto astral.
En el alto astral es donde nos encontramos seres como maestros, ángeles, guías. Estos seres están moviéndose en los planos, en los diferentes planos, porque ellos sirven como guías. De hecho, muchos de nosotros podremos llegar a ser guías y podremos llegar a ser maestros en este proceso, y al pasar entonces por este alto astral y decidir estar en la cuarta dimensión es donde podemos empezar el proceso siendo guías, siendo maestros o cumpliendo otras funciones de purificación o de transformación para poder llegar finalmente a la divinidad, al séptimo plano, a la séptima dimensión donde se encuentra Dios. Lo primero que debes hacer para ayudar a un ser querido a trascender es, pues obviamente, orar por esa persona, orar, cantarle mantras, lo que resuene contigo, para ayudarle a esa persona a entender que en ese plano ya lo único que tiene que hacer es mirar hacia adelante, que no mire hacia atrás. Darle mucha tranquilidad a ese ser querido que está trascendiendo, porque créanme, los seres queridos están viendo todo lo que está pasando, están viendo a su familia llorar, a no ser de que sea un ser evolucionado, ¿ok? A no ser de que sea un alma que ya evolucionó mucho y que a lo mejor estaba tranquila en el momento de su muerte. Pero si es una persona que se fue intranquila, lo más seguro es que esté viendo todo lo que está pasando, y si tú estás ahí llorando diciendo ¿por qué te fuiste? Vuelve, no nos puedes dejar, o sea, obviamente esa alma no va a poder descansar en paz. Entonces es indispensable que nosotros hagamos oración, que visualicemos una luz de color blanco, de color rosa que envuelve a ese ser, y decirle, pide ver la luz. Todos los días puedes encenderle una velita, por lo menos por 7 días, solamente por 7 días. ¿Por qué? Porque a ellos hay que darles a entender que ya no pueden hacer nada más aquí, que ya su camino se terminó. No buscar conexiones con ellos innecesariamente es muy importante. No buscar mediums porque es que yo necesito decirle una cosita. No, o sea, ya el ser está en su proceso de trascendencia. Acéptalo, déjalo ir, déjalo descansar, y decirle cualquier cosita no es necesario, porque él ya no tiene nada que hacer aquí. Sahumar espacios y limpiar. Inmediatamente que la persona fallece, puedes prender salvia blanca, palo santo, copal, hacer una oración y botar absolutamente todo lo que le pertenezca a esta persona. Todo, ropa, sábanas, la sábana donde se murió, todo, absolutamente todo. Quémalo, bótalo, no lo dejes, es más, quémalo. No se lo regales a nadie, por el amor de Dios. Eso es todo. Las recomendaciones de libros que te dejé, nuevamente, Una puerta hacia la luz, el libro Estoy bien de JJ Benítez, por acá te lo muestro. Es otro libro que también nos puede ayudar un poquito como a entender el proceso de la muerte. Muchas vidas, muchos maestros, del maestro o del psiquiatra, bueno, Brian Weiss, también nos puede ayudar muchísimo a comprender esta transición. Y también te recomiendo a ti que tú te sigas preparando, porque la muerte es inminente, va a llegar. Puede llegar mañana, puede llegar en 10 años, no sabemos, pero esa muerte inminente, recuerda, es un portal, es un proceso, y cuando estés en ese momento, mi recomendación es que visualices mucha luz y que te acuerdes de que Dios no te juzga y que Dios te ama, y en ese momento solamente prepárate para poder encontrarte con tus maestros y tus guías, porque eso es lo que vas a encontrar, paz, tranquilidad. Si así lo crees, eso es lo que vas a encontrar. Y eso es todo. Muchísimas gracias por siempre escuchar con tanto amor. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. De verdad que me encantó hacer este video. Y recuerda darle like, suscribirte, compartir, activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos nuevos que yo haga. Comenta, por favor, que eso me alienta a seguir haciendo más videos. Y cuéntame tus experiencias, y si te gustaría que haya otro tema, pues un tema que te interese para los próximos videos. Bendiciones, namaste.